¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tercer tomo del libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottfried y Ouspensky, editorial Kier. Y nos hemos quedado en la página 240, sobre el pensar psicológico. Cuando las gentes ya no creen más en la mente superior y en la existencia de una forma cualquiera de conocimiento y verdad más elevada que el materialismo y lo que es evidente a los sentidos, están mentalmente cerradas. Una de las características de una mente cerrada es la ausencia de centro magnético. En este caso, ninguna influencia, aparte de las de la vida mundanal, puede ser recibida, porque falta el aparato receptivo, lo cual es la primera necesidad. El aparato receptivo. Entonces, cuando una persona es cerrada, es una característica de una mente cerrada, es la ausencia de centro magnético, estoy repitiendo, la ausencia de centro magnético. En este caso, ninguna influencia, aparte de las de la vida mundanal, puede ser recibida porque falta el aparato receptivo, lo cual es la primera necesidad. Qué interesante esto. La persona mentalmente defectiva, o sea, con un defecto, ¿no? En este sentido, no puede dejar penetrar un rayo de luz en su oscuridad interior, ni cambiar los vínculos entre la personalidad y la esencia. La vida debe seguir siendo su fuerza neutralizante. Esto es, en ella ninguna inversión puede tener lugar. Permanece, para usar una frase del trabajo, como una casa no terminada. Ahora bien, el trabajo dice que hemos de crear nuestra vida. Repito, amigos, ahora bien, el trabajo dice que hemos de crear nuestra vida. Dice asimismo y repetidas veces que su enseñanza se propone hacernos pensar con nuestra propia cabeza. ¿Suponemos acaso que podemos crear nuestra vida si nunca hemos pensado con nuestra propia cabeza? Todos, por medio de la reflexión, discernimos que el intelecto humano, con su modo mecánico de obrar, contribuye a su propia y temprana esclavitud. Esto es, forma fácilmente hábitos adquiridos de pensamiento, asociaciones, actitudes, creencias tomadas en préstamo, opiniones y todo el resto. Así, el intelecto se petrifica en edad temprana, a no ser que las impresiones sean recibidas voluntariamente. Una persona petrificada de este modo no piensa por sí misma y no puede, por lo tanto, crear su propia vida. Si seguimos los pareceres y las normas generales y las opiniones convencionales de familia o de raza, etc., no creamos nuestra propia vida. La vida crea nuestra vida. Si cada cual hubiera llegado a su meta interior y fuera consciente del yo real, en lugar de los muchos yoes adquiridos por la personalidad, entonces habría creado su vida. Voy a repetir esta frase, amigos. La vida crea nuestra vida. Si cada cual hubiera llegado a su meta interior y fuera consciente del yo real, en lugar de los muchos yoes adquiridos por la personalidad, entonces habría creado su vida. Su casa estaría terminada, o como lo dice simplemente el trabajo, sería un hombre y no una máquina. Hoy en día vemos por doquier a máquinas que tratan de hacer, no hombres que tratan de hacer. Pero conviene más observar la continua lucha que se entabla en uno mismo entre los yoes más mecánicos y los yoes más conscientes. Los yoes más conscientes, esto es, los yoes que desean crecer, recordar, comprender por sí mismos y formar al mayordomo delegado, a menudo duramente
por los yoes mecánicos o muertos, con sus viejas voces y cadáveres en nuestro cuerpo-tiempo. Yo creo que le falta aquí algo, le voy a volver a leer. Los yoes más conscientes, esto es, los yoes que desean crecer, recordar, comprender por sí mismos y formar al mayordomo delegado, son dominados, me faltó leer esto, son dominados a menudo duramente por los yoes mecánicos o muertos, con sus viejas voces y cadáveres en nuestro cuerpo-tiempo. Son dominados duramente, dicen aquí. Es un error sacrificar el pensamiento psicológico. Es una tragedia siempre repetida en un mundo de humanidad dormida que la comprensión psicológica sea condenada a muerte por el pensar lógico y literal. Este es uno de los significados de la crucifixión. Se ve a todo lo largo de los evangelios que Cristo estaba enseñando el pensar psicológico, algo nuevo. Por eso empleaba parábolas y no mandamientos de piedra. Juan el Bautista no podía comprenderlo porque pertenecía a la antigua escuela literal, dogmática, áspera, implacable. Y así vestía una túnica de pelo de camello y cuero, porque en el lenguaje psicológico, la ropa que se lleva significa la verdad que se lleva, lo que la mente lleva. Ahora bien, nadie puede crear su propia vida a no ser que alcance el nivel del pensamiento psicológico. En el trabajo se señalan 4 niveles de mente. Mente superior, pensar psicológico, pensar lógico, pensar alógico, por ejemplo, superstición. En muchos dibujos antiguos y simbólicos del hombre, se lo representa primero yaciendo dormido en el suelo, en posición supina. Por último, mediante el obrar de la tercera fuerza que difiere de la vida, es representado de pie con los ojos abiertos. Mas para estar de pie y despertar es un trabajo muy largo, y si un hombre no puede siquiera pensar psicológicamente, le será imposible. Insistirá para que todo sea anotado en blanco y negro, de modo que la mente lógica formatoria pueda aprenderlo. No saltará para asir la cuerda que cuelga por encima de su cabeza, sino que tendrá exigencias. Pero ningún hombre ha llegado a un nivel superior de ser, por medio de la interpretación de nuestro significado en la tierra, dada por el centro formatorio. Cabe decir lo contrario, a saber, que el pensar formatorio, que tanto se enseña y al cual se concede tanta importancia hoy, suele hacer bajar el nivel de ser. ¿Qué significa el pensar psicológico? En primer lugar, contiene 3 fuerzas, mientras que el pensar lógico, formatorio, tiene solo 2. En segundo lugar, no está situado en las partes motoras de los centros, sino en las divisiones superiores, vuelto hacia los centros superiores mismos. Para liberarse de las leyes bajo las cuales estamos inevitablemente en este planeta, un hombre o una mujer deben pensar diferentemente. Sí, pensar diferentemente de todo lo ordinario. Pensar vida. Es muy fácil pensar exactamente como todos piensan. El pensar de las masas es fácil, sea cual fuere la capa social a la que se pertenezca. Pero pensar por sí mismo, empezar a crear la propia vida, es tan solo posible por medio de la ideas enteramente nuevas. Esta es la función del conocimiento esotérico, hacer que un hombre piense de una manera nueva. Una mera reacción contra el pensar de vida es inútil.
Cambiar de partido político, etcétera, no es pensar de una nueva manera. Contentarse meramente con ir en contra de todo lo que nos enseñan nuestros padres no es pensar de una manera nueva. Es pensar de vida, pensar de péndulo, en función de los opuestos, en cuyo medio está siempre el péndulo. Este no es un nuevo pensar, ni tampoco puede producir en nosotros ideas y pensamientos que puedan crear nuestra vida. Esto es conducirnos al amo, es decir, al yo real, entrando en el carruaje y diciendo al cochero a dónde ir. Ahora bien, la idea del centro consciente de la humanidad, la idea de la mente superior, o para decirlo en términos de los evangelios, el reino de los cielos, esta es una nueva idea que pertenece a la creación de la propia vida. Conectada con esta y oponiéndosele, la idea que el hombre está dormido en este planeta y nada puede hacer a menos que despierte, que está definitivamente hipnotizado, es una nueva idea. Además, la idea que no tiene un yo real es también una nueva idea. La idea que el hombre, esto es yo, no es exactamente consciente, la idea de estar identificado y por lo tanto dormido, y toda la enseñanza relacionada con esta idea, la idea que el hombre, esto es yo, está gobernado por las emociones negativas, todo ese conocimiento que en realidad hace que la persona con centro magnético piense realmente de una manera nueva. Esto es, que conduce a, una palabra rara, a una mudanza de la mente, a una mudanza de la mente. Esto ofrece la posibilidad de crear la propia vida, y solo tales ideas provenientes de un nivel superior de ser pueden modificarnos y crear una nueva persona. Esto es, solo el contacto con la tercera fuerza del trabajo, las influencias provenientes del hombre consciente, de la mente superior, y el pensar desde nuevas ideas impartidas por ellos, pueden permitir a una persona crear su vida. Ahora bien, las ideas, el conocimiento provenientes de la mente superior no pueden ser comprendidos lógicamente. En el nivel en que estamos, se escinden en opuestos, en el nivel en que estamos, se escinden en opuestos, en contradicciones. Una cosa es lógicamente o recta o incorrecta. Una cosa es lógicamente o recta o incorrecta. En psicología puede ser relativamente o recta o incorrecta. El pensar relativo en el sentido trabajo significa pensar en la parte en relación con el todo. Para pensar relativamente, se dijo, es preciso conocer algo de todo antes que se pueda pensar en un detalle, en una parte. El rayo de creación, por ejemplo, pone nuestra Tierra en relación con el todo, con el rayo entero, y esto modifica enseguida nuestro pensamiento de la Tierra. Ahora bien, pensar en sí mismo, desde sí mismo es una cosa, pero pensar en sí mismo desde lo que enseña el trabajo es otra. Pensar en sí mismo desde lo que el trabajo enseña es empezar a pensar psicológicamente. Aquí termina el comentario, amigos. Vamos a quedar en la página 243 y el nuevo comentario se va a llamar Nueva Nota sobre el pensar. Perdón, amigos, que no tengo aquí. El pensar psicológico. Muchas bonitas. Esto se llama Sobre el pensar psicológico, parte número 1, ¿no? Pues qué interesante, qué difícil, porque aquí nos están diciendo que pues sí, que si nosotros no creamos, en primer lugar, si no tenemos una credibilidad en una mente superior a
a nuestra mente, digamos, a nuestro pensar del hombre como tal, ¿no? Entonces es muy difícil hacer este trabajo porque vamos a dar por sentado que lo más importante sobre la Tierra pues es el ser humano, ¿no? Entonces no hay una creencia en una fuerza superior, ¿no? Si hay una credibilidad en una mente superior, entonces dejamos de pensar de una manera lógica, ¿no? Lo lógico, lo relativo a lo lógico, y vamos a empezar a pensar de una manera psicológica, ¿no? Psicológica en el sentido de darle fuerza a lo que dice aquí de Cristo, ¿no? Que les hablaba en parábolas porque vino a dar un conocimiento nuevo, un conocimiento consciente de la humanidad, ¿no? Entonces, si partimos en que ya no le vamos a dar peso a lo que es lógico, a lo que la humanidad, ¿no?, cataloga como lo lógico, ¿no? Vuelvo a mi caso, pero yo tengo siempre que remitirme a mí, porque no puedo dar ejemplo de otras personas, porque es una visión falsa, ¿no? Yo no puedo saber lo que esas personas piensan, sienten o hacen, o cuál es su proceso en ese momento, ¿no? Entonces yo puedo ser testigo visual, exterior, de muchas conductas, ¿no? Sin embargo, yo no puedo ni juzgarlas, ni exponerlas como un ejemplo, ¿no?, más que conmigo misma. Entonces, volviendo a mi caso, de siempre que les he platicado, lo más fuerte que me ha pasado a mí en la vida, entre otras cosas que me ha pasado, por supuesto, ¿no?, muy fuertes, pero en el momento en que yo sentí que se me derrumbaba el mundo porque había una situación de falta de dinero, de falta de trabajo y de tener una vida entre mis manos, de días, de edad, ¿no?, y toparme con que mi pareja, ¿no?, mi sostén, mi fuerza en ese momento, pues agarraba la puerta y se iba. Sobre todo a mí mi angustia era el niño, ¿no? ¿Cómo lo voy a sacar? ¿Cómo lo voy a sacar yo adelante sola? Porque me quedé sola. Entonces, aquí lo lógico, entre comillas, ¿no?, sería tener un resentimiento, como me pasó al principio, porque al principio sí me pasó, ¿no?, contra este hombre, que yo dije, bueno, al otro día me va a hablar, o va a venir, o me va a dejar dinero, o me va a decir por qué se fue, o algo, ¿no? Y que no pasó. Entonces, en cuanto fueron pasando los días, y tú le hablas a una mamá, fíjate, nada más mi intención era contarle lo que me estaba pasando, desahogarme un poco con ella, ¿no? Y agarra y me dice, yo ya cuidé a mis hijos, yo no te voy a cuidar a nadie si me estás hablando para eso, pácatelas. Fíjate. Mi papá, yo estaba disgustada con él porque había dejado a mi mamá. Entonces se me hacía muy hipócrita, ¿no? Oye, papá, me está pasando esto, venme a ver, o ¿no?, ayúdame. Y aparte yo sabía que le estaba pasando una situación económica difícil porque pues estaba viviendo en casa de su esposa y su esposa lo mantenía porque se había quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, no tienes a nadie a quien recurrir. Mi hermano ya se había muerto. Y dices, Dios mío santo, lo lógico es empezar a odiar a esta persona, ¿no? ¿Por qué me deja así? Sin ningún motivo, sin ninguna razón, ¿no? Y fíjate que ese fue mi primer impulso, entre comillas vuelvo a decir,
lógico, porque pues pasaban los días y yo decía, Dios santo de mi corazón, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puedo salir de esto? Cómo voy a darle? Claro, bendito sea Dios que los niños de pequeñitos siempre el único sustento somos nosotras mismas, ¿no? Para darle de comer, ¿no? Y pues que algo tenía yo en la despensa también, ¿no? Algo tenía yo en la despensa. Entonces, como Dios nunca te suelta de su mano, bueno, al menos yo pienso que Diosito se ha apiadado de mí y nunca me ha soltado de su mano. Me llama por teléfono Gabriel Varela y me dice, tengo una obra para ti, Aida, que te la tienes que aprender en un día porque se me va Gabriela Goldsmith y tú tienes que entrar ya. Y le dije, tú eres mi ángel de la guarda. Porque yo no sé qué iba a pasar de mí, cómo iba a sostener yo a esta criatura y a mí misma, ¿no? Que yo había puesto todo mi dinero para comprar ese departamento en el que supuestamente mi esposo me iba a apoyar los primeros meses para que yo, en cuanto me recuperara, empezara nuevamente a trabajar como actriz, ¿no? Entonces, bueno, me llega ese ángel del cielo. Pero yo, con ese resentimiento en el alma, como cualquiera lógicamente, entre comillas, actuaría, ¿cómo se atreve esta persona a dejarme así? Sin un motivo, sin una razón y aparte desprotegida, porque pues ¿qué voy a hacer? Bendito sea Dios que me cayó este trabajo, ¿no? Y era para mí una angustia espantosa porque yo tenía que dejar a mi hijo en la guardería de Landa, que miren, gracias a Dios teníamos esa guardería, porque yo no tenía con qué pagar a una cuidadora o a una persona que estuviera ahí en la casa con él. Y no contaba yo con nadie. Entonces, agarro el teléfono y le hablo al abogado de la familia, ¿no? Que bueno, yo ni lo conocía, pero ya sabía que era mi primo, muy lejano. Y le digo, y ayúdame a levantar una demanda de abandono de hogar, que pues era lo que estaba pasando, ¿no? Y a quitarle el niño a este hombre, porque mira nada más lo que me está haciendo, ¿no? Pero ¿estás segura? Ella sí, sí, estoy segura. Bueno. Entonces en ese momento, a mí Diosito me llevó por dos caminos como buscadora. Creo que nosotros, los que estamos oyendo esto, los que nos interesen estos temas, de alguna manera lo que mencionan en este capítulo es el centro magnético. Hay un centro magnético que te induce a la búsqueda. Entonces yo, desde muy joven, 16, 17 años, me hincaba yo y decía yo, ¿para qué estamos vivos? ¿Por qué estamos aquí, no? ¿Qué será lo que un ser humano viene a hacer a esta vida? Realmente, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Y esta era mi pregunta y mi pregunta porque yo decía, ¿cuál es el caso? Si uno es un putimillonario, si tiene 10,000 hijos, o si tiene premios de la academia, que eso sí, eso es la validez. Entonces, la vida te va llevando por el sendero del centro magnético para que encuentres los caminos. Y uno de ellos fue Siddha Yoga. Siddha Yoga, Siddha, yoga, que es un camino espiritual hindú. Entonces, en ese momento en que yo topo con Gurumayi, me fascina tanto lo que estoy escuchando del camino. Es un camino precioso, ¿eh? Es muy similar al cuarto camino porque te habla del interior, pero es como más etéreo, más así, más espiritual, más que tú encuentres ese rayo de luz por medio de la meditación, del yoga, del despertar de la Shakti, ¿no?
Entonces, cuando quedo fascinada por estas enseñanzas, que yo ya conocía el cuarto camino, yo ya conocí el cuarto camino a los 16, 17 años. Y después, como a los 20, me tomo con Guru Maji. Entonces fue fascinante porque era como que los dos puntos de vista, uno muy espiritual y uno muy lógico, muy mental, pero que se unían en uno solo, ¿no? El ser, el interior de la persona, ¿no? Entonces, si, si tu Shakti la has despertado de alguna manera, entonces hay un centro magnético, que eso le llamaría aquí en el cuarto camino, ¿no? Entonces hay un despertar, aunque sea incipiente, de, de un acercamiento a unas respuestas a eso que tú quieres encontrar, ¿no? Que es la posibilidad de saber qué es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es? Entonces, yo me inscribí a un curso por correspondencia de Siddha Yoga y me llegaban las lecciones a mi casa. Entonces, en el momento en que yo cuelgo el teléfono para que el abogado empiece el proceso de abandono de hogar y obviamente después la búsqueda de quitarle la patria potestad a mi marido, me llega una lección por correspondencia de Guru Maji. Entonces, lo primero que hago es abrir la lección y ver la frase: cuando tengas que tomar una decisión importante, toma la que contenga más amor. Yo sé que ustedes ya lo analizaron. ¿Estaba yo tomando una decisión correcta? No. Porque le estoy quitando su padre a mi hijo. No importa lo que este hombre esté haciendo. Yo me estoy levantando como monstruo y medusa para quitarle a mi hijo a su padre. Entonces yo me puse a llorar y hice una reflexión y dije: ¿qué estoy haciendo? No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Ahora, con el tiempo que fue pasando y yo con la bendición de este camino y del camino de Siddha Yoga, voy pensando que si realmente yo aspiro a ser una mejor persona, porque esa es la idea, ¿no? Entonces yo tengo que perdonar y comprender y pedirle a Dios que me ayude, porque pues estaba yo ya sola con mi hijo, ¿no? Pedirle a Dios y saber que Dios siempre está con uno, amigos. Esas son las fuerzas superiores de las que habla aquí este capítulo. Entonces, si uno cree en las fuerzas superiores, yo dije: ¿qué estoy haciendo? Dios está conmigo. ¿Qué más puedo pedir? Entonces yo le hablé al papá de mi hijo, le dije: no sé por qué te estés yendo de esta casa, ya no te quiero. Bueno, entonces yo te voy a pedir un favor, le dije. Ven a México, porque ya se ve de Tamaulipas, que ya vive su familia, para que nos divorciemos, porque el caso tiene que sigamos casados, de común acuerdo, ¿no? Y pues quiero que estés cerca de tu hijo, ¿no? Tu hijo te necesita, ¿no? No te voy a pedir una pensión, no te voy a pedir dinero. Si algo tú le quieres dar, no me lo des a mí, tráele ropita, no sé, lo que tú en tu voluntad esté. Y cuando quieras venir a verlo, aquí está para que lo veas. Entonces, si tú le platicas esta historia a quien se la platiques, como yo lo hice con Gustavo Adolfo Infante, en el minuto que cambió mi destino, te dicen: qué bárbara, pero ¿cómo es posible que hagas eso? Es completamente ilógico. O sea, que lo que están diciendo, ¿no?
Si tú vives bajo la lógica de la vida exterior, que es horrenda, que es... Una cosa es que te defiende, o sea, volvemos a lo mismo, es que es muy difícil percatar, ¿no? Porque una cosa es que no te dejes tú tampoco mutilar, digamos, por una persona, bueno, si Dios te ayuda, ¿no? Porque pues, hay veces que si llegan con un cuchillo, pues ahí ya adiós tu existencia, ¿no? Pero digo, si tú una persona te está violentando día tras día y agachar la cabeza y sí, sígueme, no se trata de eso, ¿no? Pues uno busca soluciones o pide ayuda o te vas de ahí o algo haces, ¿no? Porque pues tampoco, ¿no? Y otra cosa es no comprender las circunstancias y poner la otra cara, como dice Cristo. Pon la otra mejilla, pero no para que te humillen, sino para comprender. O sea, ya te dieron un encontronazo, puta, pácatelas, ¿no? Pácatelas. Me voy de la casa y te dejo aquí con un bebé, ok. Entonces, si tú sacas la espada y le quitas al niño y te vas con el abogado o sea, distorsionas y no estás actuando de la mejor manera, porque estás agarrando al niño para vengarte de él. Ahora no lo vas a ver. Ah, me dejaste, ahora verás. Entonces, si uno lo analiza, la lógica de la vida te va a decir, jamás hubiera hecho eso. ¿Cómo es posible? No te da ni un centavo. Yo ya lo hubiera denunciado, ya lo hubiera mandado a la cárcel, o que me pague la manutención, o que pague por esto, pague por lo otro, y en los juzgados, y esto y lo otro. Esas historias son terribles, amigos. Y el que más sufre todo eso es el bebé. Y también uno, y también la otra persona. Entonces, como yo tomé quizás para la visión de muchas personas la decisión menos lógica, aquí lo estoy trayendo para poder poner el ejemplo de aquí, lo lógico y lo que es consciente, ¿no? Lo que es lógico y lo que nos está enseñando este camino. Entonces, cuando uno va a crear o a tratar de crear su propia nueva vida, muy por encima de lo que te enseñaron, muy por encima de los cánones de toda la sociedad, que te dice que lo que deberías de hacer es esto y esto y esto y esto, según sea el caso. Todo eso que suena lógico, lo tenemos que derrumbar. Lo tenemos que derrumbar para instaurar en nuestra vida y en nuestra alma las nuevas ideas que trajo Cristo, las nuevas ideas que están contenidas en este trabajo, que son muy difíciles porque van en contra de nuestro ego, porque van en contra de nuestra personalidad, porque van en contra de todo lo que nos dice la sociedad. No te dejes, te está dejando, no te da ni un centavo, fue injusto contigo, no había razón, ¿cómo te hace esto? Véngate. Entonces, si tú volteas todo eso y tú te das cuenta que la actitud que estás tomando, la verdadera actitud, el verdadero motivo por el cual estás haciendo las cosas es por ti, porque estás herida de lo que esta persona hizo, claro, también herida de que estás sola con un bebé, ¿cómo es posible, no? Pero a la larga, nuevamente aquí, lo primero que te dicen, si tú crees fervientemente, yo dije, Dios no me va a soltar. Y no nos suelta, amigos. Lo importante es tomarse de su mano. Porque
la llamada de Gabriel Varela, ese es Dios. El trabajo que me vino después es Dios. El que se haya ido él de mi casa, inclusive, es Dios. Porque uno no sabe por qué pasan las cosas. Pero yo no tenía mucho que ver con él. A mí me unió con él la necesidad de estar acompañada, mi gran necesidad de tener un hijo. Y yo quería crear en mi mente una relación que no existía. Porque no existía. Es un buen hombre. Bendigo a Dios haber tomado esa decisión. Porque es un buen hombre que quiere mucho a mi hijo. Mi hijo lo adora. Están muy juntos, están muy unidos. Yo lo veo con mucho cariño porque él me salvó a mi mamá, ya se los he platicado en otros capítulos, por tener una buena relación con él. Fue el único a quien yo podía recurrir y para mí fue Superman, porque me salvó la vida de mi mamá y salvó la vida de su esposo, del señor Mario, en ese momento, porque lo llevó al hospital, ya les he platicado. Porque yo podía llamarle, porque yo tenía una muy buena relación con él, la sigo teniendo, y lo admiro y lo quiero, porque es un buen hombre. Porque en ese momento no sabemos lo que le está pasando a la persona para que agarre una puerta y que se vaya, amigos. No sabemos, ¿no? No podemos levantarnos como dioses y decir, este se fue porque esto y esto y esto es un mal hombre porque esto y esto. Nosotros no sabemos. Nadie sabe. Él es el único que en ese momento estaba pasando por una situación. Y así reaccionó. Entonces, todo esto va porque si nosotros creamos una nueva vida, si nosotros creamos un nuevo yo, vamos a ir en contra de todas las ideas externas, habituales, que se le llaman lo lógico. Vamos a dejar lo lógico por los nuevos pensamientos que pues no son nada nuevos. Imagínense desde qué época los trajo Cristo, ¿no? Pero ahora para entenderlos, digerirlos y realizarlos. Pues ya me extendí muchísimo. Amigos, esto estuvo precioso. Hay que recordar porque, bueno, nos volvemos a ser mecánicos, los mismos hábitos, los mismos pensamientos de lo que debe o no debe ser. Entonces hay que estar trabajando siempre, pidiéndole a Dios luz y pidiéndole a Dios que nos ayude a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Gracias amigos por acompañarme. Nos vemos en una próxima lectura.